Pues antes que nada, gracias por estar puntuales. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a estar trabajando literalmente el tema de las acciones, que intervienen dentro de nuestro proyecto estructural, ¿no? Dentro del diseño, dentro del proceso de análisis estructural, siempre tenemos que tomar en consideración, pues, ¿qué es un sistema de cargas? ¿Cuáles son las combinaciones? Y tenemos que entender, por supuesto, tenemos que entender a este nivel para qué sirve ese sistema de cargas. ¿Estamos? Entonces, en el caso de estas imágenes que nosotros estamos viendo en la lámina, bueno, podemos ir comprendiendo que en primer lugar, que en el diseño estructural una de las partes principales por definir y que nosotros como proyectistas o estructuristas tenemos que entender es precisamente qué es una acción y qué acciones se deben de considerar dentro de nuestro diseño. ¿Cómo se clasifican o cómo los clasifica la normativa, ¿no? Y cuáles son los modelos que tenemos que analizar para tal efecto, ¿no? Tenemos que entender cuál es la magnitud de las cargas o de las acciones y cómo vamos a poder encontrar esa combinación entre estas mismas combinaciones, ¿no? Entre estas mismas acciones, perdón. Entonces, de tal manera que tanto las mismas cargas, ¿no? Voy a poner como ejemplo esta carga que tenemos aquí, que son cargas muertas, las cargas vivas, las cargas ambientales o las fuerzas accidentales. Bueno, todas van a ser un conjunto, ¿verdad?, dentro del sistema estructural. Entonces, el modelo que nosotros tendremos que evaluar, ¿verdad?, en el que tenemos que evaluar las acciones que van a actuar sobre este edificio, sobre esta casa habitación, específicamente hablando, ¿verdad? Consiste en representar de manera numérica y en algunos casos como si estuviéramos hablando de un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Vamos a representar esas fuerzas, ¿no?, que en la mayoría de los casos van a ser fuerzas uniformemente repartidas, como en el caso de las losas, ¿no?, que van a estar literalmente hacia abajo. Vamos a tener fuerzas puntuales o transmitidas, que van a ser las lineales, que se van sobre los muros de carga y que se van a ir o se van a transmitir directamente a la cimentación, y estas a su vez van a transmitir esas cargas al suelo, ¿no? Las cargas también pueden ser concentradas dependiendo de la configuración que nosotros tengamos en nuestro proyecto. Y también en algunas ocasiones vamos a encontrar algunas deformaciones, como en el caso de las cargas horizontales, desplazamientos diferenciales en algunos casos, y voy a ser un tanto exagerado en este caso, atendiendo a las fuerzas del viento que tengo yo aquí. Bueno, pues en algún momento dado, esa deformación que va a presentar, ¿verdad?, o esa respuesta a la que va a estar sujeta la estructura, bueno, pues también la tengo que considerar, ¿verdad? Entonces, como veremos más adelante, las normas técnicas complementarias me van a clasificar las cargas con base en su duración, ¿no? O sea, tenemos que tomar en cuenta el tiempo en el que se van a presentar o en el que van a actuar dentro de la estructura durante toda la vida útil del edificio, ¿sale? Entonces, lógicamente, como ya en algunos casos ustedes habrán escuchado, pues tenemos en primera instancia las cargas muertas, las que tenemos aquí, que esas cargas muertas puedo llamarle peso, puedo llamarle una fuerza, porque en el entendido de que es una carga, ¿no?, es un volumen, es una masa, que lo voy a leer
en kilogramos o en toneladas, ¿no? Entonces, este peso o esta carga, pues literalmente se va a ir hacia abajo, ¿no? Entonces voy a entender esas cargas muertas o cargas permanentes o acciones permanentes, como los marca el reglamento, pues básicamente son aquellas fuerzas que van a tener una magnitud constante, ¿no? Y que van a permanecer y van a ser parte de la misma estructura, ¿no? Aquí vamos a encontrar como ejemplos, bueno, pues el peso propio de la estructura, de todo el edificio, ¿no? De ahí la importancia que nosotros vamos a tener literalmente en conocer qué tipo de materiales vamos a utilizar, qué tipo de sistema constructivo vamos a utilizar. Y bueno, pues en eso consisten las cargas permanentes, las acciones permanentes, ¿no? Entonces, recordemos entonces en qué consisten las acciones permanentes o las cargas muertas. Pues son todas esas cargas que van a formar parte de la estructura del edificio, o las cargas que van a prevalecer de manera permanente, pues desde que se construye hasta que pues el edificio ya literalmente ya cumplió su vida útil, ¿no? Entonces, en nuestra casa habitación, vamos a encontrar como parte de estas cargas muertas, ¿va? Pues la estructura de concreto, específicamente hablando la estructura de mampostería que vamos a trabajar, ¿no? La estructura, aquí lo voy a anotar, estructura de mampostería, ¿sí? La estructura de mampostería que no es, les voy a ser honesto, no quiere decir que la estructura de mampostería confinada, que es el sistema con el que estamos analizando, el que estamos trabajando en este curso, no quiere decir que sea un sistema igual a las estructuras de concreto. Ajá. Son dos sistemas distintos que van ligados, sí, pero yo no puedo decir que los muros de carga me van a soportar las traves, ¿no? Que todo el peso que va a soportar la trave, ¿no? Ya sea de planta baja o de planta alta, tenga que repercutir nuevamente dentro de la estructura de mampostería. Son elementos que están configurados entre sí de tal manera que las traves y las losas cumplen una función, y la mampostería de ladrillo, de block, en conjunto con los castillos y las dalas, bueno, forman otro sistema, ¿no? Que ya al final, cuando estemos hablando de la revisión de mampostería, pues los vamos a hacer más profundidad en este punto. Entonces, ¿cuáles son las cargas muertas? Toda la estructura de concreto reforzado, la estructura de mampostería, las cargas que estén dadas entre losas, cadenas, castillos, pisos, recubrimientos cerámicos, lambrines de madera, plafones, cubos de escaleras, o las escaleras propiamente formen parte de la estructura o no, son cargas que tengo que considerar. Tinacos, ¿verdad? En muchas ocasiones nos olvidamos de los tinacos, y también es una carga. Bueno, el tinaco se considera dentro de una carga muerta, sí, por supuesto, pero el agua es una carga viva, ¿no? Porque no es permanente, es una carga completamente variable, pero que en algún momento lo tenemos que considerar como si fuera una carga muerta. Y también vamos a encontrar aquí los techos, ya sean a base de madera, techos a base de panel W, techos a base de los acero, de vigueta y bovedilla. Y la parte fundamental que en algunas ocasiones no las tomamos en consideración, bueno, pues son las instalaciones, ¿no? Que el peso de las instalaciones, me dirán, sí, Arqui, pero pues ¿qué tanto me puede afectar? Pues realmente por metro cuadrado las instalaciones
tanto en muros como en losas, pues es muy mínima la diferencia, no me impacta mucho, pero algunos ingenieros lo toman en consideración, algunos otros los consideramos dentro de nuestros pesos, dentro de nuestras cargas muertas, ¿no? No quiere decir que nos va a impactar mucho, a reserva de que las instalaciones que nosotros tengamos sean instalaciones especiales. ¿Estamos? Entonces, aquí vemos pues de qué manera se van a configurar las cargas muertas. ¿Sale? Aquí tenemos también en la otra imagen, en la imagen del lado derecho, tengo un edificio, tengo la estructura, propiamente es la carga muerta, el peso de la estructura, ¿no? Estas son las acciones permanentes. En palabras más claras, en palabras más domingueras, pues vamos a encontrar nosotros le vamos a llamar cargas muertas, ¿no? Entonces, una vez que nosotros, por ahí los molesto con su micro, compañeros, creo que hay un micro por allí que nos está haciendo eco por acá, ¿no? Entonces, gracias. Entonces, vamos a encontrar ahora también las cargas. Aquí voy a cambiar un tantito, voy a cambiar el color de mi marcador. Vamos a encontrar las cargas variables, ¿no? Las cargas vivas. Las cargas vivas, bueno, pues no son otra cosa que son aquellos elementos en los cuales su peso puede cambiar en magnitud y posición dentro de un edificio, pero que en algún periodo breve de tiempo puede alcanzar valores muy significativos, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a encontrar todos los elementos que me van a representar un peso dentro de una construcción, pero que no son literalmente que no forman parte de la estructura, ¿no? Como son las personas, el mobiliario, por ejemplo, maquinaria, ¿no? Maquinaria y equipo. Entonces, todo aquel elemento prácticamente que se pueda mover, ¿no? Que en algún momento lo pueda yo quitar, que lo pueda yo retirar. Y estas estas cargas, ¿verdad? Siempre las tengo que considerar siempre de acuerdo a lo que me señalen las normas técnicas complementarias. ¿Estamos? Siempre tengo que considerar de acuerdo a la combinación que vaya yo a utilizar y a la etapa en la que yo ya esté dentro del proceso de diseño, yo tengo que considerar el máximo, ya sea la carga máxima viva, la carga instantánea o bien la carga la carga accidental que me marque el reglamento. Siempre tengo que considerar esa tabla, o sea, no me puedo quedar fuera de, ¿sale? Y bueno, pues más adelante vamos a ver cómo vamos a configurar y cómo vamos a poder nosotros hacer el análisis de volada, ¿sale? Entonces, por eso es que siempre esas cargas esas cargas vivas, los valores y las magnitudes, siempre nos vamos a referir a las normas técnicas complementarias, ¿no? En estructuras de concreto. Aquí les vamos a decir en qué apartado están, les vamos a compartir ahí, ya tienen algunos marcadores, las normas técnicas, el archivo para que ustedes puedan llegar de manera rápida a ese punto, a ese capítulo, ¿no? Y bueno, pues en el caso de las cargas vivas, pues voy a encontrar, en algunas ocasiones, voy a encontrar las vibraciones, voy a encontrar incluso algunas deformaciones, algunos asentamientos, les vuelvo a repetir, que se van a presentar en periodos muy cortos, ¿sale? Podría yo decir que las cargas vivas también podríamos llamarlas así,
la fuerza del sismo, la fuerza del viento, porque realmente se van a presentar y van a pegarle a la estructura en un periodo muy breve de tiempo y que me puede generar una deformación, que me puede formar grietas, me puede formar algunas fisuras dentro de la estructura, pero que por la parte normativa no las está considerando propiamente dentro de las cargas vivas ni dentro de las cargas muertas. Es algo muy parecido, pero como son de carácter ambiental, ¿no? Porque se van a considerar los aspectos básicos del lugar en donde nosotros vayamos a desplantar ese edificio. Por eso es que nosotros, o la normativa le llama, ¿cómo se llama? Acciones accidentales, ¿no? Acciones accidentales, cargas ambientales también, ¿no? Y bueno, el otro elemento que en algún momento pudieran ustedes tomarlo como referencia, bueno, pues es el código del ACI, del Instituto Americano del Concreto, que también es una normativa con la cual tiene mucha relación con las normas técnicas complementarias, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que nosotros que vamos a manejar si nosotros diseñamos para la parte, por ejemplo, de la frontera norte, para los compañeros que están allá en Tamaulipas, en Reynosa? Bueno, pues en algún momento dado pueden tener la posibilidad de poder construir del lado de McAllen, ¿no? De McAllen, en la parte de la frontera. Y bueno, pues el código que nosotros tenemos que ocupar, bueno, pues sabemos que es el código del ACI, en la versión 3.18, ¿verdad? Y en algún momento dado, las mismas expresiones, la misma metodología se aplica para el caso de la República Mexicana, ¿no? ¿Qué es lo único que cambia? ¿Cuál es la única variante? Bueno, pues la única variante son los coeficientes o los factores de seguridad que me marca la norma, atendiendo a la ubicación geográfica y la cuestión sismológica que tenemos en el país. Esa es la única diferencia. Ustedes van y checan el ACI, checan algún material de estructuras norteamericano, bueno, pues se van a dar cuenta que son exactamente las mismas expresiones que vamos a ocupar en este caso, ¿no? En nuestro diseño estructural, tanto estático como dinámico, siempre es lo mismo, lo único que cambian son los factores de seguridad, ¿sale? Y bueno, pues las cargas accidentales, en este caso, las cargas ambientales o cargas accidentales, como se les conoce, bueno, pues vamos a encontrar que en algunas ocasiones vamos a identificar las explosiones dentro de esta clasificación de cargas, el incendio, ¿no? que en algunos casos son provocados, pero que son cargas accidentales, por eso les llaman accidentales acá en México, ¿no? Que en algún momento dado, pues puede dañar la estructura. Por supuesto, hemos visto en los últimos años algunas explosiones en Veracruz, en algunos estados del país, en refinerías, en bodegas, en fábricas, y bueno, que de una u otra manera tenemos que atender la normativa para poder no tener la incertidumbre de que la estructura se va a colapsar totalmente, pero que sí en algún momento dado, aunque sufra daños, puedo seguir ocupando el inmueble, puedo seguir ocupando el edificio sin considerar un daño grave que me vaya a generar la pérdida de vidas humanas o el colapso total. Ahí es donde hablábamos, recuerden ustedes, hablábamos el primer día de clases, hablábamos precisamente del estado límite, ¿no? El estado límite de falla y el estado límite de servicio. Entonces, son los dos elementos que siempre vamos a tener que considerar
dado que el proceso de diseño, bueno, pues va para allá, ¿no? Entonces, entendamos que lo que vamos a procurar acá con este método de diseño es que la resistencia que va a tener el edificio sea mayor a la resistencia, lo voy a poner así, a la resistencia o a las fuerzas, ¿no?, que van a actuar sobre la estructura, ¿no? Esa es la premisa con la que vamos a estar trabajando. Entonces, las cargas accidentales, compañeros, ¿verdad?, las vamos a identificar como aquellas cargas que van a ser causadas por el medio ambiente en su mayoría. Dentro de estas cargas, bueno, pues vamos a encontrar, por ejemplo, la lluvia, el granizo, el viento, ¿por qué no el tornado, verdad? Vamos a encontrar los cambios de temperatura, vamos a encontrar la nieve en algunos casos, en el norte del país, la nieve, vamos a encontrar los sismos, ¿no? Y dentro de esta clasificación, de manera provocada o ¿cómo les puedo decir?, circunstancialmente, bueno, pues vamos a encontrar explosiones, incendios, ¿verdad?, y todos aquellas otras acciones que de una u otra forma me pueden generar ese daño en la estructura. Pero les vuelvo a recordar, estos también van a tomar valores muy significativos en periodos muy pequeños de tiempo. Entonces, todas las cargas, ¿no?, todas estas acciones, cargas muertas, cargas vivas, cargas accidentales, las vamos a referir a un periodo de tiempo. En el caso de las cargas muertas, como es literalmente toda la estructura del edificio y todos los elementos que están ligados al edificio y que no los puedo quitar, bueno, estos van a prevalecer durante toda la vida útil y sí los puedo estimar. Estos valores que están acá de las cargas muertas, sí los puedo yo calcular, ¿no? Puedo obtener esos números, esas magnitudes. ¿Cómo? Haciendo una estimación antes de que yo haga el dimensionamiento de cada elemento. Con el modelo teórico que vamos a trabajar, bueno, pues yo puedo encontrar, ¿verdad?, los pesos aproximados en función de los claros, en función del tipo de elemento que yo voy a tener en la etapa del predimensionamiento, ¿no? Entonces, claro que sí lo puedo estimar. Entonces, esto es durante todo el tiempo, ¿no?, durante toda la vida útil del edificio, y sí los puedo estimar, ¿no?, sí los puedo calcular. En el caso de las acciones, de las cargas vivas, ¿no?, en el caso de las cargas vivas, me voy a referir a un parámetro que me va a marcar la norma, ¿no? Ahí sí, de rigor, me tengo que ir a lo que me señale la normativa, porque ya tienen, basados en estudios, en estadísticas, bueno, pues ya se especificó se establecieron los valores que vamos a utilizar dependiendo de la tipología del edificio y del grupo al que pertenezcan, ¿no?, estructuralmente hablando, del grupo A o del grupo B, ¿no? Y las acciones accidentales o las cargas accidentales o ambientales, bueno, pues también van a estar sujetas a lo que me marque la normativa y van a ser también periodos más pequeños de tiempo, ¿no? Entonces, eso sí hay que aclararlo muy bien y lo tenemos que tener presente. Entonces, recordemos pues que para estimar estas cargas de diseño, ¿verdad?, que voy a necesitar para poder dar paso ya a la segunda etapa del proceso de diseño, que es la etapa del análisis. Bueno, pues yo tengo que aplicar un criterio razonable para tener, ¿verdad?, un grado de seguridad correcto. Bueno, tal vez el adecuado, no el correcto, porque podemos tener 4 o 5 propuestas del mismo proyecto, 5 propuestas de estructura o de solución estructural. Podemos tener 5,
pero la que tenemos que utilizar siempre, recordemos, es la que va a ser más eficiente económicamente hablando, ¿no? Y la que constructivamente me va a generar menos trabajo, valga la redundancia. Entonces, las normas técnicas complementarias van a especificarme qué debo de revisar, ¿no? Dentro de este cálculo de magnitud de carga, ¿no? Entonces, ante esta situación, bueno, pues yo voy a encontrar que estas cargas, tanto las cargas muertas, las cargas vivas y las cargas accidentales, en algún momento dado voy a tener que combinarlas, porque dependiendo de las condiciones a las que yo esté trabajando ese análisis, ¿verdad? Entonces voy a tener que combinar las losas bajo la probabilidad de que en algún momento dado las tres combinaciones se presenten al mismo tiempo. Entonces aquí está, de acuerdo a las normas técnicas complementarias, la seguridad de la estructura la tenemos que verificar para el efecto combinado de todas las acciones que en algún momento dado no lo tengo que despreciar, pueden ocurrir al mismo tiempo, ¿no? Es decir, puedo tener mi combinación de servicio, es la número 1, por ahí si pueden ir tomando nota. De todas maneras, pues esto lo van a ver en el video que mañana se estará subiendo ya a la plataforma. Bueno, la primer combinación que me marca las normas técnicas complementarias es precisamente una combinación de servicio, donde yo voy a utilizar las cargas muertas en su totalidad, las que sí podemos estimar, ¿verdad? Más la magnitud de las cargas vivas que me señale la norma. Entonces, esta sí la voy a calcular. Esta va a ser, podríamos decir, una variable. Sí, esta va a ser la primer variable, ¿no? La variable número 1. Esta carga, esta magnitud de las cargas vivas es mi variable número 2, pero esta es más fácil que yo la pueda predecir si me remito a la normativa, ¿no? En cambio, esta sí tengo que hacer el análisis, la estimación con números con la calculadora, en una hoja de cálculo, porque va a depender del sistema constructivo que yo tenga, va a depender del predimensionamiento que nosotros busquemos y va a depender también de la configuración geométrica de los espacios que voy a tener dentro de mi casa habitación, ¿vale? Entonces, esta es la primera, la vamos a identificar como carga de servicio, carga muerta más carga viva. La segunda combinación, compañeros, se le conoce como cargas gravitacionales. Es la combinación por cargas gravitacionales, por gravedad o por cargas verticales, como ustedes gusten, ¿no? Y aquí vamos a encontrar dos criterios. Vamos a encontrar una combinación que se tendrá que aplicar para las edificaciones que sean del grupo A, y vamos a tener otra combinación, para esas estructuras que están dentro de la clasificación del grupo B. Como en el caso de nosotros, es una casita habitación. Bueno, pues sabemos que vamos a tener la segunda, ¿no? Vemos que en el caso de la primera, las cargas muertas, ¿verdad?, van a estar afectadas por un factor de 1.5. Es decir, se les va a sumar el 50% de las cargas muertas. Las cargas vivas las vamos a afectar por 1.7. Este factor es de rigor, ¿sale? Y vuelvo a decirles, esto es solo para las cargas vivas y va a aplicar así como está configurada aquí en la lámina, así la suma de cargas muertas más cargas vivas va a estar configurada
para el caso de las losas y el caso de las techumbres y el caso de los entrepisos, ¿no? O cubiertas y entrepisos. Y en el caso del grupo B, vamos a ocupar el factor de 1.3 para las cargas muertas más un factor de 1.10 para las cargas vivas. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir con esto, jóvenes? Que hasta el 2004, si mi memoria no me falla, hasta las reformas y las actualizaciones de las normas técnicas complementarias, nosotros veníamos diseñando para las estructuras del grupo B siempre, para el grupo B calculábamos, vean esa diferencia se trabajaba. Se actualizó el reglamento después del sismo de 1999, el de junio, en el que varios edificios de la Ciudad de México tuvieron fallas. Y les digo que tuvieron fallas porque cuando nosotros estábamos, creo que en octavo semestre, estábamos precisamente, el servicio social que dimos varios de los compañeros fue hacer el diagnóstico físico de varios edificios, de varias escuelas. A mí me tocó jardines de niño en Tlalpan, escuelas primarias en la Venustiano Carranza, escuelas secundarias, ¿no? Y también tuvimos la suerte en lo particular, y eso fue lo padre de esta parte de las estructuras, poder participar en el diagnóstico de la sala de conciertos Solín Yolistli de la UNAM, ¿no? Entonces, en el caso del análisis de cargas verticales, siempre para el grupo A, aquí le voy a poner grupo A y grupo B. En el caso de las cargas verticales, aquí los multiplicábamos nada más por 1.5. Y en el caso del grupo B, nada más las trabajábamos con un factor de 1.4. Vean cuál es la diferencia ahora. Ahora, derivado de los sismos, bueno, que han prevalecido y que se han ido dando, bueno, pues ahora solo las cargas muertas se les afecta por un factor y las cargas vivas se les está agregando otro factor, ¿no? Y en el caso este es en el caso de las cargas gravitacionales. Y para el caso de las cargas accidentales, o mejor conocidas, la revisión por sismo, ¿qué era lo que pasaba? Aquí en ambos casos, nada más mi factor era el 1.10, el 10%. ¿Por qué el 10%? Porque tenía yo que calcular todas las cargas muertas, hacía la suma, pero la suma de carga muerta más carga viva, el resultado final lo multiplicaba por 1.10 y ya. Y en el caso de las cargas verticales era exactamente lo mismo. Ahora no. Ahora cada clase o cada tipo de cargas, no de combinaciones, cada tipo de cargas, como las que estamos viendo literalmente aquí, ¿no? Las cargas muertas, se están afectando por un factor literalmente distinto. Y las cargas vivas, ¿no? La norma les está dando otro factor, ¿no? Y bueno, pues esta es la combinación con la que nosotros vamos a trabajar. Ahora bien, por las cargas accidentales, en la tercera combinación, nosotros vamos a encontrar la siguiente. Vamos a sumar ahora cargas muertas, cargas vivas y cargas accidentales, ¿no? Las cargas muertas, ya dijimos, son las que nosotros vamos a poder estimar, vamos a poder sacar pesos volumétricos, dimensiones, etcétera. Vamos a analizar sistemas constructivos y de acuerdo a esto es como vamos a determinar este valor o esta magnitud de cargas, ¿no? Lo vamos a multiplicar por 1.10 y lo voy a sumar a las cargas vivas que me van a dar las normas técnicas complementarias, ¿no? En su carácter, en su prevalencia máxima, en su valor máximo, ¿no? Y también lo voy a multiplicar por 1.10.
Y esto lo voy a volver a sumar al valor o a la magnitud de las cargas accidentales que me está marcando la norma también. Y también los voy a multiplicar por 1.10. Entonces, el resultado que yo tome es el que voy a ocupar para mi revisión por sismo. Esto lo vamos a ver hasta el final, ¿no? Entonces, si nosotros observamos, ya que nosotros hacemos esa revisión de ¿cómo se llama? De combinaciones, ¿sí? Lo vamos a observar. En un momento vamos a darnos cuenta que la combinación que me va a dar la magnitud mayor, ¿sí? Va a ser siempre la de cargas gravitacionales. Esta siempre va a ser el valor mayor que vamos a tener, ¿no? Entonces, para efectos de diseño, pues este valor va a ser el menor. El de la primera combinación siempre va a ser la mínima, ¿no? Le va a seguir las cargas accidentales. Si ustedes observan, aquí en las cargas accidentales los factores disminuyen. Por supuesto que disminuyen, pero hay una razón, disminuyen porque ahora le estoy agregando una carga accidental más. Por eso se considera solamente el 10% de cada una de las cargas, ¿no? Y las fuerzas no, o sea, la resistencia no va a ser en sentido vertical, sino la resistencia que vamos a obtener en esta combinación va a ser en sentido horizontal, tanto voy a decirlo así, tanto en un eje, ¿no? Voy a suponer. Recordemos que una casa o una construcción está configurada en dos ejes, ¿no? En un eje, por ejemplo, en el eje de las X y en el eje de las Y. Entonces, mi chamba va a ser en esta revisión, o la chamba que vamos a tener, pues va a ser valorar y calcular la resistencia que van a tener todos mis muros en el sentido X cuando venga la fuerza del sismo y cómo se van a comportar todos estos ejes que están alineados en el eje X. Y de la misma manera, si la fuerza del sismo llega en este otro sentido, bueno, pues se van a, por así llamarlo, ¿no? Para un entendimiento más claro, los muros que están en posición o en el eje de las Y, como que si fueran soldados, ¿no? Se van a alinear y van a oponer cierta resistencia. Entonces ahí es donde yo voy a poder determinar si estos valores, si estos muros que tengo ya dentro de mi proyecto están bien, ¿no? Entonces, vamos a ocupar los valores de la revisión por cargas gravitacionales, las cargas accidentales también la vamos a utilizar, las que vamos a tomar en algún momento dado como una referencia, pues son las cargas de servicio. ¿Estamos? Hasta aquí, hasta este punto, ¿tenemos alguna pregunta, compañeros? Anayeli, ¿hay alguna pregunta? Moisés, ¿tiene usted alguna pregunta? ¿Todo está quedando claro? ¿Vamos bien? Por favor, les agradecería yo que me dieran una respuesta porque para ver si todo va quedando claro. ¿Sale? Bien. Gracias Gerardo, gracias arquitecto. Aprecio mucho su comentario. Bien, entonces, entendido esto, vamos a ver la siguiente lámina, ¿sí? Vean,
Para que nosotros podamos llegar a determinar la magnitud, ya entrando un poquito en los pormenores de lo que nos toca, ¿no? Y empezando a ver de qué manera vamos a ir obteniendo esas magnitudes, esos valores de cargas, ¿no? Bueno, pues en el cálculo se van a dar cuenta que el proceso, ¿no?, que yo he implementado, pues es un proceso muy rápido, muy fácil, muy entendible, que pues no lo he visto con ningún lado, nada más me he dado a la tarea de poder pensar un poquito en que el trabajo que nosotros debemos de hacer como estructuristas debe de ser un trabajo de calidad, pero un trabajo rápido, ¿no? Dadas las condiciones del tiempo, del trabajo, de costos, de los honorarios que percibimos, bueno, pues tenemos que buscar siempre agilizar el flujo de trabajo. Entonces, bajo esa premisa, nosotros tenemos que entender, en primer lugar, cuáles son los sistemas constructivos que nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces, observemos que aquí tengo un corte por fachada de una losa de azotea que está configurada con un material de relleno, ¿verdad? Tenemos un muro de tabique o de block, ¿no? Estoy viendo la proporción del mortero, llevo un aplanado en una cara, ¿no? Y en la otra también tengo un aplanado, ¿no? Aunque en planta alta, ¿no? En el muro que viene hacia abajo, en este muro específicamente hablando, bueno, pues en la parte exterior tengo tengo aplanado, viene bajando el aplanado, pero en la parte interior no tengo aplanado, es un muro, pues lo estoy asimilando como un muro aparente, ¿no? Ese detalle es un libro que está en las bibliotecas de la Escuela de Arquitectura, ¿no? Y que si en algún momento dado no lo tienen, bueno, pues es fácil de poderlo obtener. Pero nos da el lenguaje en el que nosotros vamos a apreciar todos los materiales que vamos a considerar dentro de este análisis de cargas, ¿no? Porque si bien es cierto, ¿por qué se llama análisis de cargas unitarias? Porque la unidad de medida que vamos a trabajar va a ser el metro cuadrado en el caso de losas, ¿sí? Y muros. Losas y muros va al cuadrado, ¿sale? Para que de esto, una vez que tengamos estas cargas unitarias, pues nosotros vamos a considerar, ¿verdad?, esa bajada de cargas y nada más vamos a ir trasladando a todos esos muros de carga que tengamos dentro del proyecto. Entonces, vayamos desmembrando pues este corte por fachada. Decíamos que en primera tengo el muro, ¿verdad? El pretil y el muro, vaya, ¿no? Tengo un aplanado en una o en ambas caras, ¿sí? Aquí tenemos una trave, vamos a entender que puede ser trave o puede ser una cadena o una dala de cerramiento. Vamos a suponer que este pretil no alcanza bueno, aquí ya rebasa los 50 centímetros con respecto al nivel de azotea, ¿no? Al nivel de la losa, ya debe de rebasar los 50 porque por norma me dice que cuando ya tengo un pretil de 50 centímetros, yo ya debo de considerar pues un repisón de concreto o bien una cadena como remate pues yo considero siempre en los pretiles pequeños, yo considero un remate de 15 por 20 o de 15 por 15, dependiendo del tamaño y de la magnitud de la construcción que ustedes tengan, ¿sale? Y bueno, pues aquí tengo un chaflán, ¿no? Tenemos un chaflán, pero ese chaflán es precisamente para poder rematar el impermeabilizado que tiene. Esta losa es una losa de azotea con relleno, ¿no? Aquí le vamos a poner losa de azotea
con relleno. Hay que irlo marcando, ¿no? Con relleno. Este relleno, en la mayoría de los casos, ya no se ocupa. ¿Por qué no se ocupa? Porque me he dado cuenta en algunos lugares de la República, en algunos estados, Tlaxcala, Hidalgo, el Estado de México, Oaxaca, no sé en la parte del norte, tal vez en la península de Yucatán se dé, no lo sé, pero en algunas ocasiones lo que hacen los constructores o los desarrolladores de vivienda, que literalmente esa losita, lo único que nosotros estamos haciendo para no llevar, una, para aligerar un poco el peso de la losa, y dos, para que no sea una losa muy cara, lo que hacen es levantamos un poco al momento de que tenemos la cimbra, levantamos lo necesario para poder tener esta losa ya no plana, sino que ya queda inclinada y que en algún momento dado me va a favorecer, ¿verdad? Me va a favorecer al escurrimiento. Y donde yo nada más, ya una vez que se curó la losa, yo le voy a colocar ahora un impermeabilizante, el impermeabilizante. Pero me estoy ahorrando quizás entortado, me estoy ahorrando enladrillado, me estoy ahorrando el relleno, ¿no? Ya sea de tesontle o de tepetate. Y bueno, pues sí, en costos baja, ¿no? En costos baja. Pero en el mejor de los casos, yo les recomiendo utilicemos para las azoteas, vayámonos con esta primera opción, ¿no? Le voy a llamar opción A, ajá, ¿no? Yo prefiero y les recomiendo trabajar aún cuando en su losa de azotea no lleve ese relleno y le vayan a dar un entortado para dar la pendiente. De todas maneras consideremos eso porque en caso de una revisión que nos pueda hacer el corresponsable estructural o la alcaldía o el municipio, ¿verdad? Pues realmente yo estoy dentro de la normativa. ¿Estamos? Yo estoy cumpliendo con la normativa y yo no tendría ningún problema. Entonces, les vuelvo a repetir, tenemos pretil, aplanado, muro, trave o cadena, tenemos lo que carga la losa. Observen, lo que está cargando la losa, aquí en el análisis de cargas unitarias, lo primero que nosotros tenemos que analizar es qué es lo que va a cargar mi losa. ¿Sí? Primero voy a analizar el peso de la losa de concreto. Aquí lo voy a poner número 4, ¿no? Voy a tener un peso de losa. Voy a tener un relleno de tesontle, ¿no? Llevo 2 materiales sobre la losa. Voy a tener un entortado de cemento arena. ¿Sale? Voy a tener un impermeabilizante. Llevo 4 materiales. Vayan tomando nota. Después del impermeabilizante voy a tener un mortero. 5 materiales. Y finalmente voy a tener un enladrillado, ¿no? 6. Estos materiales que están acá alineados son los materiales que nosotros tenemos que analizar al momento de que voy a utilizar cuánto me pesa un metro cuadrado de losa. ¿Estamos? Entonces, para eso necesito tener los pesos volumétricos de los materiales, que estos pesos los vamos a encontrar en el reglamento de construcciones. Por ahí yo les voy a hacer llegar el día de hoy los pesos volumétricos, ¿no? En un PDF, por ahí tenemos ya preparado un material para que puedan ustedes tenerlo a la mano y no estar buscando el PDF, ¿no? Al momento que vayan a hacer sus análisis de cargas unitarias. Entonces, esta es la manera en la que nosotros vamos a analizar nuestra losa de azotea, ¿sí? Ahora, creo que no me faltó ningún punto. No, en cuestión de la losa para cargas verticales, la losa de azotea, ya encontramos los 6 elementos que tengo que considerar en su bajada de cargas. ¿Estamos? En el caso de los muros, tengo que considerar el muro, tengo que considerar
el peso del aplanado, ¿no? En caso de que tenga aplanado por ambas caras, si es en una cara desaparente, pues tengo que considerar, le tengo que descontar el peso pues el peso del mortero, porque en resumidas cuentas no lo voy a ocupar, ¿no? Entonces, ahora veamos en esta segunda lámina, veamos, tenemos una losa de entrepiso, ¿sí? Pero ustedes me dirán, oiga arquitecto, pero aquí dice losa de relleno de piso. Efectivamente. ¿En dónde ocupamos? ¿Alguien me puede decir, por favor, en dónde ocupamos ese relleno, esa losa con relleno de entrepiso? ¿Alguien que me pueda apoyar? Eh, a ver, Moy. En los sanitarios. Bueno, no nada más en los sanitarios, también en ¿En los los baños, sanitarios? ¿no? Pero siempre y cuando sean de planta alta. ¿Estamos? Aquí sucede un ¿Aquí en los fenómeno, sanitarios? compañeros. Vean, y no quiero, o sea, es una realidad, pues, ¿no? Cuando nosotros como arquitectos vamos diseñamos un espacio en planta alta, un sanitario, un baño, prácticamente, entonces yo puedo tener un muro, ¿verdad? Voy a representar así de manera muy burda. Tengo un muro, tengo una losa de azotea y aquí tengo, este es el nivel de la planta alta, ¿no? Este es mi nivel de entrepiso, mi nivel de piso terminado. Aquí tengo la cadena y bueno, pues, ¿qué es lo que va a pasar si yo tengo un baño, no? Si yo tengo un baño, en muchas ocasiones la losa atraviesa y hay compañeros, ¿no? Porque sí lo he visto proyectos de algunos compañeros, viene la losa de la recámara, ¿no? O del espacio, del vestíbulo, etcétera, y para poder entrar a este baño tenemos que subir un escalón como de 20 centímetros. ¿Estamos? ¿Por qué? Ah, porque las instalaciones quedaron albergadas acá. Uh-huh. Y en la planta baja, pues no veo nada. Pero da la casualidad, compañeros, que constructivamente hablando, y si estamos tratando de tener un proyecto más eficiente, ¿no? Que no sea nada, no nada más en la cuestión estructural, sino que sea también en la parte constructiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos o debemos de procurar? Si yo tengo un baño en planta alta que está sobre un baño de planta baja, o sobre un patio de servicio, o sobre una cocineta, o sobre un vestíbulo, procurar siempre, 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 compañeros, que esa losa quede literalmente un tanto abajo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no nos hemos puesto a pensar, aquí en este relleno se albergan las instalaciones, esto ya lo sabemos, pero no nos hemos puesto a pensar, compañeros, que cuando nosotros vivimos en una planta alta o estamos, las recámaras están en planta alta, alguno de nuestros familiares puede tener una cirugía, puede estar convaleciente, ¿no? Y bueno, pues en muchas ocasiones nos es demasiado pesado subir un escalón de 20, de 22, de 25 centímetros para poder estar dentro, ¿no? Perdón, algo así, ¿no? Entonces, creo que lo ideal, y eso nos olvidemos de que ande yo en muletas o que nosotros tengamos que andar, ¿por qué no decirlo?, en alguna silla de ruedas. Ya no voy a entrar al baño, voy a necesitar que alguien me ayude. Entonces, constructivamente hablando, ¿no? Debemos de considerar ese relleno. Entonces, esta losa que está aquí abajo, ¿cómo la vamos a analizar? ¿Debemos de hacer el análisis? Sí, ¿no? Lo debemos de hacer el análisis.
Pero, y es exactamente lo mismo, lo único que yo le voy a tener que quitar a esa losa, bueno, pues es este elemento, que son 8 centímetros, estos 5 centímetros que es el firme de concreto, ¿no? Y nada más voy a dejar, bueno, tal vez no voy a quitar, tal vez impermeabilizante, bueno, el impermeabilizante lo voy a dejar, ¿no? Porque es un peso un tanto despreciable, pero sí voy a tener que considerar el relleno de tepeta, en el caso de una losa normal de entrepiso, de un vestíbulo y que yo no tenga instalaciones, pues mi losa de concreto, mi plafón, el que va aquí abajo, ¿no? Voy a tener uno, ¿no? Dos, voy a tener tres, 4, ya sea pegazulejo, adhesivo, mortero, y voy a tener una loseta cerámica. Son 5 elementos que vamos a tener, ¿no? En el caso de una losa normal de entrepiso, ¿no? Entonces, estos sistemas no quiere decir, compañeros, que forzosamente tenga yo que calcularlas. O sea, si nosotros queremos trabajarlo de manera completa, pues hago el análisis que está acá, ¿no? Del baño. Aunque el área es muy mínima, bueno, pues estructuralmente hablando no se va a afectar tanto. ¿Y por qué? Me dirán ustedes por qué. Porque en primer lugar, como es un espacio muy pequeño, ¿no? En la cuestión del baño, entre más pequeño sea un espacio, menos posibilidades hay de que podamos tener un daño severo, ¿no? Porque, pues, y sobre todo si es a base de mampostería confinada. Entonces, es muy raro que yo pueda tener problemas estructurales en este baño. A veces consideramos que esta losa la vamos a calcular como si fuera una losa de entrepiso normal, ¿no? No pasa nada. Igual que en el caso de las escaleras. Muchos consideran la rampa de las escaleras nada más como si fuera una losa de entrepiso, pero no. Realmente, aquí nosotros no vamos a hacer análisis de escaleras, ¿no? Pero también tiene un proceso un tanto, pues no un tanto delicado, sino que tiene una metodología particular dependiendo del diseño que nosotros tengamos en las escaleras. En los tinacos tenemos nosotros que hacer una bajada de cargas, un análisis de los tinacos, ¿no? Un tinaco de 1100 aproximadamente nos anda pesando junto con su base, a base de mampostería, nos anda pesando alrededor de 2,5 toneladas, ¿no? Y que va a estar contenido aquí mismo, ¿no? Vamos a suponer que tengo un baño. Ustedes me dirán, oiga Arqui, ¿y cómo lo voy a considerar? Bueno, pues esta losa, esto va a estar desplantado sobre una base de mampostería, sobre sus losas, y en el mejor de los casos, pues levanto estos muros, yo eso es lo que busco siempre, levantar los mismos muros de los baños, los muros en el lado corto, y bueno, dejo una base, me sirve para que la persona que va a trabajar, ¿no? En las reparaciones o en la instalación, bueno, pues tenga un área cómoda para poder trabajar. ¿Estamos? Entonces, de esta forma es como nosotros vamos a hacer el análisis de cargas unitarias. Espero que esté quedando claro, compañeros. Si hubiera alguna pregunta, por favor activen su micro y háganmela saber, o a través del WhatsApp, aquí lo checo directamente en el celular. ¿Vamos? Bien, dentro de ahorita conocimos el esquema, tanto de la losa de azotea, la losa de entrepiso, con relleno, sin relleno, y bueno, pues, ¿cómo voy a hacer mi análisis de cargas, muchachos? Compañeros y compañeras arquitectas, ¿no? Para los que llegaron tarde, pues les mando un fuerte abrazo por ser el día del arquitecto, ser el día del ingeniero. Pues la cosa, no dicen qué tipo de ingeniero, pero pues ahí va la felicitación, ¿vale? Entonces, ahora, veamos pues que el análisis de cargas unitarias como tal, lo vamos a analizar
de una manera lógica. Yo empiezo con las losas de azotea, ¿no? Y yo empiezo con las losas para abajo. Ese es el principio que yo tengo. No quiere decir que sea una regla. Ustedes pueden empezar con losas de azotea, los pueden hacer de manera diferente. Y si ustedes se dan cuenta, ¿no? En esta tabla, ¿no? Es un análisis de cargas unitarias de losas por metro cuadrado. Aquí me faltó agregarle, ¿no? Es por metro cuadrado. Perdón. Entonces, aquí yo tengo en una tabla, estoy generando una matriz o una tabla en la que en las filas o en los renglones, si ustedes se dan cuenta, tengo todos los elementos que van a conformar mis cargas. Ajá, hasta acá. Aquí tengo todos los elementos que me van a generar una carga. ¿Sale? Y ahora, en las columnas, ¿sí? A partir de, bueno, tengo el espesor en el entendido de que estamos analizando metro cuadrado, pues no tiene caso que yo haga una columna y yo le ponga 1 metro, largo, ancho, 1 metro. Entonces ya se lo estoy quitando. Estoy planteando espesor, ¿sí? Estoy planteando peso volumétrico en una columna número 2. Esta es la 1, la 2. Y de la 3 a la 5 estoy considerando las diferentes losas que yo pueda contener o que yo pueda proyectar, pensando que no son losas inclinadas, ¿no? Que son losas, literalmente son losas planas. Entonces, en la primera, ¿no? En la primera columna, tengo losa de azotea número 1, que la losa de azotea número 1 va a ser la losa que va a tener relleno, con relleno para dar pendiente, y la losa de azotea número 2 es la que no va a llevar relleno. Ajá, le voy a poner SR, sin relleno. Y finalmente tengo en la última columna la losa de entrepiso. ¿Sale? Entonces, observemos que tengo mis 3 losas y tengo mis cargas. Y las cargas las estoy clasificando en cargas muertas, ¿no? Donde yo voy a encontrar el enladrillado, que tiene un espesor promedio de 2 centímetros y medio, ¿no? Tiene un peso volumétrico de 1500 kilogramos por metro cúbico, y en azotea me va a dar el peso que tengo. En las demás no. Tengo mortero con el que está siendo unido, junteado ese petatillo, ¿no? El petatillo, ahorita me acordé del petatillo. Entonces, tengo un espesor de 1 centímetro, tengo el peso volumétrico y tengo 21 kilogramos. Aquí tengo la carga, ¿no? Luego me voy con el impermeabilizante. El impermeabilizante puede ser el elastomérico, puede ser, que es el que más se usa, ¿no? Pues voy a considerarle unos 5 milímetros, ¿no? Con un peso volumétrico de 1 tonelada por metro cúbico, me da el peso. Tengo un entortado por debajo del impermeabilizante, ¿no? Que va a ser la base para poder recibir el impermeabilizante y el ladrillado. Entonces ese entortado es de 2 centímetros y medio, tengo su peso volumétrico y tengo el peso que me da en la losa de azotea, ¿no? Tengo mi relleno de material ligero. En promedio, este dato, compañeros, hay que tener cuidado con este dato, porque yo tengo que estimar, y este valor que voy a tener aquí va a ser un promedio, ¿sale? Va a ser un promedio. A ver si me explico, más bien, a ver si me entienden. Voy a tratar de explicarlo aquí. Vean, voy a borrar esta línea para que no se me vayan a confundir. Si aún así quedaran dudas, me dicen para que yo se los pueda volver a repetir. Vean, en una losa, voy a suponer que tengo una losa cuadrada o rectangular, ¿no? Pero una losa con esta forma.
Nosotros sabemos que en algunas de las esquinas a veces alojamos las bajadas de aguas pluviales, ¿no? Bajada de agua, perdón, de agua pluvial. Entonces, cuando nosotros dibujamos el plano estructural, ¿no? Perdón, el plano de azotea o de instalaciones, nosotros marcamos el parteaguas, ¿no? Y le agregamos 2% de pendiente, ¿sale? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando esta distancia, esta flecha, lo que nosotros tenemos que hacer, jóvenes, vean, es primero, acuérdense que es el 2% y voy a suponer que aquí tengo 6 metros, ¿no? 6 metros de pendiente, ¿no? De parteaguas. Entonces, yo voy a partir del supuesto de que tengo una losa completamente plana. Ajá, completamente plana. Y que esa bajada va a estar en esta esquina. Entonces, lo que yo tengo que calcular es cuánto tengo que levantar en esta otra esquina para poder tener ¿cómo se llama? Esta pendiente. Entonces, si yo tengo 6 metros, ¿verdad? Y lo multiplico por el 2%, yo voy a saber que en esta esquina debo de tener al menos 12 centímetros, ¿no? Son 12 centímetros para que pueda yo tener, ay, perdón, ese nivel de escurrimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo que hacer aquí? Bueno, pues yo tengo que sacar una media. Yo tengo que sacar un valor promedio de esto que está acá, ¿no? Entonces, tengo mi losa, ¿no? Tengo el nivel, voy a medir acá, voy a medir acá, bueno, tengo que sacar esta distancia promedio que vendría siendo 6 centímetros, ¿no? Entonces aquí tendría yo que poner ese valor que está contenido. Ese valor es el que me voy a multiplicar por el peso volumétrico del material de relleno y me va a dar el peso que voy a obtener. Aquí no es una tabla, es una hoja de cálculo que está, la podemos trabajar en Excel, pero aquí sí, este es el único valor que va a ir cambiando, pues todo lo demás lo podemos cambiar, lo puedo quitar, lo puedo eliminar, así como en la losa de azotea número 2, como en el caso del entrepiso, que no llevo enladrillado, que no llevo impermeabilizante, que no llevo entortado sí debería de llevar aquí, quizás tiene loseta cerámica, material de tepetate para relleno no llevo. Entonces aquí nada más voy a ir configurando qué llevo y qué no llevo. Y si tengo que agregar otro material, pues lo agrego, ¿no? En el entendido que al momento de que yo termino de ver, de analizar esta primera azotea, ¿no? Yo voy a tener el total de mis cargas muertas. Voy a considerar el peso de la losa de concreto, vamos a estimar un 10 centímetros, y un aplanado de cemento arena en la parte de abajo, o un plafón de yeso, como ustedes quieran, ¿no? De 1,5 centímetros en condiciones óptimas, pues no sabemos que puede cambiar y recordemos que son estimados los que estamos sacando. Entonces, aquí en este apartado, yo tengo que considerar, ojo, ahorita les estoy explicando el tema única y exclusivamente de la losa de azotea con relleno. Pero una vez que yo ya terminé de sumar materiales, yo tengo que considerar lo que me señala la norma. Y la normativa me dice, jóvenes, en el apartado 5.1 de las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de estructuras de concreto, específicamente en la página 694, me dice que en el caso de todas las losas en cargas verticales, yo tengo que considerarle una sobrecarga, ¿no?, de 40 kilogramos
por un exceso en mortero, 20 kilogramos por exceso de mortero y 20 kilogramos por exceso o sobrecarga de concreto, ¿no? Estos suman 40. Y ustedes me dirán, bueno, arquitecto, ¿y por qué le tengo que agregar mortero? Porque recuerden que una losa plana literalmente no queda plana, ¿no? Seríamos muy fregones, como los maestros serían muy fregones, como para poder decir que esa losa, ¿no?, ha sido colada y quedó totalmente nivelada horizontalmente como si fuera una mesita de billar, ¿no? O sea, es un escenario, ¿cómo les puedo decir? Utópico, pues, ¿no? Eso sería lo ideal, pero como sé que hay algunos desniveles y que tengo que agregarle un poco más de mortero en algunas partes, ¿no? Y que igual que lo mismo sucede con la losa del concreto, por eso le estamos agregando 20 kilogramos más por metro cuadrado, porque la cimbra se movió, porque la cimbra se colgó, porque en algunos lados quedó más abombada el concreto y quedaron bordes, no lo jalaron bien, no lo corrieron bien, no lo reglearon bien, vaya, el término correcto es ese. Y bueno, pues ese es el valor que yo voy a tener que considerar por norma, ¿no? En losas de azotea y losas de entrepiso, ¿no? O sea, siempre voy a considerar esos 40. Entonces, observemos pues que voy a obtener entonces, al final de todo esto, yo voy a tener que considerar mi suma, la suma que está en números en color verde, ¿no? Y ahí yo tengo un valor de la losa de azotea con relleno de 598 kilogramos por metro cuadrado. Solamente de carga muerta, jóvenes. Entonces, si yo le voy a aplicar, bueno, voy a explicarles las otras dos losas, ¿no? En el caso de la losa sin relleno, bueno, pues le voy a quitar el ladrillado, le voy a quitar la loseta, le voy a quitar el mortero, le vamos a quitar impermeabilizante, impermeabilizante lo dejo, quito entortado, quito material relleno y voy a tener un peso total de cargas muertas o cargas permanentes de 308 kilogramos, ¿no? Y la losa de entrepiso, pues nada más corro la fórmula en el Excel y me va a dar el resultado, ¿no? En la losa de entrepiso voy a tener 339 kilogramos por metro cuadrado. ¿Estamos? Se dan cuenta que cuando ustedes le encuentren el sabor, ¿no?, a este método, a este procedimiento, se van a dar cuenta que lo fácil que es trabajar las estructuras, ¿no? Entonces, vean pues, ¿y por qué estoy dividiendo las cargas muertas? Estoy sacando el total porque cuando hagamos, vuelvo a comentarles, cuando volvamos a analizar la revisión por sismo y por cargas verticales, yo tengo que jalar estos valores de cargas muertas, ¿no? Entonces, veamos ahora las cargas vivas. Las cargas vivas, por norma, ¿no? Les voy a mandar ahí las normas técnicas complementarias, o creo que ya algunos de ustedes ya las deben de tener. Checamos la tabla 6.1, ¿no?, en el inciso H de la página 695, 696, por ahí. Me dice que para las losas de azotea con pendientes mayores al 5%, ¿no? Me da un valor. En el caso de nosotros, recordemos que siempre vamos a tener nuestras pendientes entre el máximo del 2%, entonces por gravedad yo tengo una carga máxima, ojo, una carga viva máxima de 100 kilogramos. 100 para la azotea con relleno, 100 para losas de azotea, 100 para losas de entrepiso, 190 para losas de entrepiso, perdón, ¿no? Entonces,
aquí en este punto yo voy a vaciar los datos que me señala la norma. Aquí lo estoy haciendo de una vez. ¿Para qué voy a hacer 3 tablas diferentes para poner los datos y puedo tener de manera en un concentrado a nivel de matriz estos valores, ¿no? Y por sismo, me da la carga accidental, losas de azotea de 70 kilogramos por metro cuadrado y losas de entrepiso de 100 kilogramos por metro cuadrado. Y ya, eso fue todo lo que tuve que hacer, ¿no? Una vez que ya determiné mis cargas muertas y mis cargas vivas de acuerdo a la normativa, voy al siguiente paso. El siguiente paso ahora yo tengo que obtener las 3 combinaciones que de acuerdo al reglamento, a las normas, en el inciso 2.3 del diseño y construcción para estructuras de concreto, me dice que en la carga de servicio pues debe ser la suma de carga muerta más la suma de carga viva, que es el valor máximo que me da el reglamento. Entonces aquí voy a hacer la suma del total de los 598 más los 100 y voy a obtener la carga muerta en esta combinación de servicio. En el caso de la losa de la combinación por cargas gravitacionales, una disculpa, ahí me comí una letra A, por cargas gravitacionales, bueno, me da la fórmula que tengo que sumar tanto las acciones permanentes como con las acciones variables, ¿no? Afectadas por estos 2 factores de carga o factores de seguridad que me señala la norma. Y bueno, pues voy a tener que, si tienen una calculadora, ustedes lo pueden calcular, 598 por 1.3 más las cargas vivas, que en este caso son 100 por 1.5, que serían 150, pues me van a dar 928 kilogramos en el caso de la azotea con relleno. ¿Estamos? Y también voy a obtener la carga, la combinación por cargas accidentales, ¿no? Que va a ser la suma de cargas muertas más la suma de las cargas vivas que me da, que debe de ser WA de lo que me marca la tabla 6.1. Y bueno, pues aquí voy a tener que son 70, ¿no? Entonces sumo 598, ¿no? El total de cargas muertas más los 70. Entonces ahí me da los 669 kilogramos. Y si nos damos cuenta, para la losa de azotea sin relleno es el mismo procedimiento y para la losa de entrepiso es el mismo procedimiento. Y aquí, compañeros, yo ya tengo los valores que voy a trasladar a mi bajada de cargas, ¿no? Estos son los valores que están en negritas, este 928, ojo, 928 kilogramos por metro cuadrado en losa de azotea con relleno. En años anteriores teníamos un valor que se aproximaba a los 740 kilogramos en la losa de azotea. Con la nueva actualización está subiendo casi 200 kilogramos, ¿no? Casi 200 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, esa es una de las actualizaciones, ¿no? Entonces, para zonas sísmicas, ¿verdad? Aclaro, para zonas sísmicas. En el caso de los compañeros que están en el norte del país, pues no tendríamos tanto problema porque no estamos en un suelo donde tengamos placas tectónicas que nos estén sacudiendo a cada ratito, ¿no? Que sí se presentan algunos sismos, pero son muy menores. Pero bueno, pues no está de más, compañeros, de veras, los compañeros de allá de Reynosa, no está de más que consideremos estas combinaciones por reglamento. ¿Estamos? Y en el caso del sureste del país, en el caso de Mérida, Chiapas, Villahermosa, pues también los tenemos que ocupar porque realmente nosotros sí nos preocupamos porque estamos en donde convergen
tres placas tectónicas, ¿no? La del Caribe, la de Cocos y la del Pacífico. Entonces estamos donde se unen las tres piezas del rompecabezas y las sacudidas son todos los días. ¿Cuál es la diferencia en comparación a la Ciudad de México, Puebla, el Estado de México? Bueno, pues es el tipo de suelo que tenemos nosotros. El tipo de suelos, la configuración topográfica que tienen las ciudades en donde nosotros nos encontramos, bueno, pues son distintas. Pero en la Ciudad de México sí las tenemos que ocupar. De rigor tenemos que trabajar con esto, ¿no? Y yo, para poder estandarizar el criterio de análisis, compañeros, yo les recomiendo, trabajemos bajo este procedimiento y creo que nos vamos a ahorrar dolores de cabeza. Incluso, incluso puedo decirles, en algún momento dado se va a presentar un sismo fuerte que pueda generar daños en la ciudad donde estamos. Y bueno, qué mejor que estemos, nuestras construcciones, nuestros proyectos estén pensados, literalmente, estén pensados para poder resistir las fuerzas sísmicas, ¿no? Que ya vimos cuál es la categoría de las acciones en las que y cómo trabajan, ¿no? Que es un periodo muy corto de tiempo, pero puede generar muchas estructuras colapsadas, ¿no? Sí queda claro hasta aquí, compañeros, este proceso del análisis de cargas unitarias en el caso de las losas. Sí, vamos bien. Ahí los compañeros, a ver, déjeme ver, Andrea no está. Ok, Arqui, gracias. Anayeli, ¿vamos bien? Ok. Bueno, gracias. Quizás haya algunas variantes con los métodos de enseñanza que nosotros estamos teniendo Sí, en todo la bien. escuela o que vamos a ver, pero realmente el resultado va a ser el mismo, créanme, ¿no? Entonces, bien, para ir finalizando, porque ya estamos Sí, llegando a la recta final de la sesión de hoy, pues vamos a ver el análisis de muros. Y de la misma manera que tengo configuradas o que estamos configurando el cálculo de los pesos de cada losa, pues estamos configurando el peso de los muros, ¿no? Recordemos que en una obra yo voy a tener muros aparentes, aquí donde está el cursor, voy a tener muros con aplanados, ¿no? Voy a tener muros con azulejo, voy a tener muros con aplanado aplanado de un lado y azulejo de otro, ya sea en interiores, muros divisorios, muros de carga, pero que sean interiores, o bien muros extremos, muros de fachada, ¿no? En algunas ocasiones, de acuerdo al diseño, se trabajan recubrimientos cerámicos en fachada, recubrimientos a base de madera, etcétera. Y bueno, siempre es importante que nosotros podamos considerar el análisis de los pesos de cada muro, ¿sale? Entonces, de la misma manera que la matriz anterior, el concentrado anterior, tengo acá tengo cuatro tipos de muros, ¿no? Acá tengo los materiales y de la misma forma voy haciendo la configuración de acuerdo a cómo estoy yo entendiendo y al tipo de muros que yo tengo en una obra. Estos dos valores que están acá no les hagan caso, ¿no? Estos tres valores que están, el 315 y el 270, pues literalmente no hay que hacerles caso porque nada más fueron una referencia de lo que yo tenía para ver si mis tablas, si mis matrices estaban bien, ¿no? Siempre tengo esa manía de estar comprobando con la calculadora, haciéndolo a mano primero y luego pasarlo a la computadora. Tengo esa manía, ¿no? Esa costumbre. Entonces, vean, al centro yo estoy trabajando el elemento principal de mis muros, ¿no? Ya sea a base de tabique o block, cualquiera de los dos.
Vamos a suponer que este es el centro del muro. Voy a entender que el muro está configurado acá al centro. Tengo los tabiques o los blocks o los ladrillos. Y esta es una cara y esta es, digamos, la cara 1 y esta es la cara 2. Entonces, esto que está acá, estos acabados, estos materiales son de la cara 1 y estos materiales son de la cara 2, ¿no? O sea, es algo muy básico. Entonces, en el primer muro, que es el muro aparente, pues nada más voy a tener el muro de tabique. Es un muro de tabique de 15, su espesor, su peso volumétrico y me da el resultado en todos los casos, ¿no? En todos los tipos de muro que tengo. Como es muro aparente, pues no voy a tener azulejo, no tengo azulejo, no tengo aplanado, ¿no? En ambas caras y pues el valor de la carga muerta va a ser de 225, ¿sí? En el caso del muro con aplanado, ¿no? Entonces yo voy a tener el peso del muro y el peso del mortero en ambas caras. Es decir, estoy considerando para casos prácticos 2 centímetros de espesor, ¿no? A veces 2,5, pues aquí ya depende de cada uno de nosotros, ¿no? Cómo trabajemos, cómo veamos que se trabajan. Pero hay que recordar que siempre la calidad de la obra del cálculo no quiere decir que yo me proteja. Entendamos que entre más le ponga yo, más va a pesar y mis elementos van a ser un tanto más pesados, más robustos y pues esto es una cadena, ¿no? Y se eleva en costos. En el entendido de que al yo proponer y utilizar estas dimensiones, bueno, pues quiere decir que tengo que cuidar el tipo de material, la calidad en los plomos, en los niveles, ¿por qué no? De los muros, ¿no? Ya en obra. Entonces esto es un punto de exigencia, pues es una disciplina muy secuenciada en supervisión de obra, también esto pega mucho. Y recordemos que el block o el muro puede ser de 15, puede ser de 12, puede ser de 20. ¿De qué va a depender acá? Bueno, va a depender del material que nosotros tengamos, ¿estamos? Y el peso volumétrico de este material, en el mejor de los casos, que nosotros consideremos material de Nova Ceramic, de ladrillera mecanizada, de Ital Mexicana, de ¿cómo se llama? De Santa Julia, por ejemplo. Bueno, pues como ya son materiales industrializados, yo puedo indagar a través de una ficha técnica que me den el peso volumétrico del material junto con la resistencia a la compresión que va a tener el material, ¿no? Entonces, como son productos de fábrica, voy a tener quizás pesos volumétricos menores, pero con una resistencia a la compresión mucho más alta, cosa que me va a favorecer cuando hagamos la revisión de mampostería. Esa es una realidad, ¿no? Entonces, si yo tengo muros con azulejo, ¿verdad? Bueno, pues y estoy considerando que tengo aplanado de un lado, perdón, azulejo en ambas caras. Aquí tengo azulejo y acá tengo azulejo. Y si tengo aplanado con azulejo en una cara y tengo aplanado, perdón, azulejo, aquí creo que repetí. Aquí debí de haber considerado solamente aplanado y debí de haber quitado esto, ¿no? Pero bueno, son detalles que a veces se nos van al momento de estar vaciando la información. Y bueno, el punto es, muchachos, que podamos entender que las cargas muertas, en el caso de muros, yo no tengo sobrecarga. Aquí yo no tengo sobrecarga, ¿no? Donde sí tengo sobrecarga es en mi muro de pretil y la norma es muy clara. Después de la tabla 6.1 hacia abajo, ¿no? O en la siguiente página, ustedes cuando busquen, les va a decir que
si consideramos 100 kilogramos por metro lineal, no por metro cuadrado. Este es 100 kilogramos por cada metro lineal de pretil. Ajá, por cada metro. ¿Por qué, jóvenes? Porque si el pretil es mayor a 50 centímetros y si yo ocupo un pretil de 1 metro 20, ¿no? De 1,50 m, siempre suele pasar, ¿no? Vamos a suponer que yo aquí tengo el pretil, ¿no? Tengo un balcón, un pretil en la azotea, y siempre va a llegar el cuate, ¿no? Que se va a recargar sobre este pretil. Sea de la altura que sea, aquí me marca la norma que debo de considerar 100 kilogramos por cada metro lineal, ¿no? Esto para efectos de carga, de bajada de cargas. O bien se voltea y recargamos el pie, ¿no? Nos recargamos en la pared, en el muro y recargamos un pie. Esto es, no sé por qué lo hacemos, pero es una naturaleza de todo ser humano. Entonces, aquí voy a obtener también en esta matriz todos mis valores totales de cargas muertas. Ajá. Y bueno, en la cuestión de cargas vivas, no se consideran cargas vivas tampoco para muros. Ajá. Ni cargas accidentales, tampoco. ¿Por qué no considero cargas accidentales en el caso de los muros si van a tener una resistencia a las fuerzas laterales del sismo? Ah, porque no los consideramos acá, porque los estoy considerando, cuando yo haga esa revisión por sismo, yo voy a considerar esta combinación que está acá abajo. Ajá. Entonces, y naturalmente que también tengo que ocupar otros factores, otros coeficientes que me va a ir marcando en la misma metodología, ¿no? Entonces, aquí nada más vamos a considerar la combinación para efectos de bajadas de cargas, compañeros. Las cargas muertas solamente las voy a afectar aquí en esta carga en este valor de cargas muertas más cargas vivas, ¿no? Aquí solamente voy a multiplicarlas por 1,3. ¿Sí? Aquí solamente voy a estar, aquí en cargas de servicio, perdón, en la carga de servicio no, sería en la carga, aquí en la combinación segunda, donde ya tengo factores, ¿sí? Aquí las cargas muertas, como no tengo carga viva, solamente este valor lo voy a multiplicar por 1,3, ¿sale? En todos los muros, cadenas, castillos, traves, todos los demás elementos voy a considerar, voy a multiplicar su peso en la bajada de cargas por este mismo coeficiente, ¿no? Por 1,3. Y lo vamos a ver cuando estemos explicando la bajada de cargas, ¿sale? Y finalmente tengo las cargas accidentales. Las cargas accidentales van a ser las cargas muertas más las cargas vivas multiplicadas por la carga máxima. Ah, bueno, pues entonces aquí sí voy a utilizar los factores, ¿no? 1,10, ¿no? Y 1,10. Aquí no creo que me bajé las mismas fórmulas y me dio los mismos resultados. Pero cuando hagamos el análisis sísmico, nos van a dar los resultados correctos, ¿no? Aquí una disculpa, jóvenes. Entonces, de esta manera nosotros vamos a configurar nuestras cargas, ¿no? Nuestras bajadas de cargas. Ahorita lo importante es que ya sabemos que para las cargas de azotea, ¿no? Tenemos los valores que están contenidos aquí. Siempre para hacer nuestra bajada de cargas vamos a utilizar la de cargas gravitacionales. Y en el caso de los muros también vamos a utilizar las de cargas gravitacionales, ¿no? Porque vamos a hacer una bajada de cargas. Precisamente es una bajada de cargas gravitacionales, ¿no? O sea, de arriba hacia abajo. ¿Sale? Entonces, ¿queda claro, jóvenes? Hasta aquí vamos bien. ¿Sí está quedando, sí le están entendiendo? ¿Le están agarrando el rollo de todo esto? Adelante, Noé.
Así es, siempre lo vamos a multiplicar solamente por 1.3, ¿no? Porque no tengo cargas vivas, pues, en un muro, ¿no? En el entendido de lo que comentábamos al Arquitecto, principio, de que las cargas accidentales no dejan de ser cargas vivas, dado el sí, concepto que tenía yo la son duda, por ejemplo, variables en periodos en muy cargas cortos de tiempo unitarias también, para muros solo se y que no multiplica forman por parte de la cargas muertas, estructura, ¿verdad? sino que El 1.3. se presentan en una estructura de acuerdo al lugar, al ambiente donde está el edificio, valga la redundancia, pero estos factores los utilizamos literalmente cuando veamos la revisión de cargas, la revisión de cargas, perdón, la revisión de mampostería por cargas verticales y hagamos el diseño por sismo, tanto en el eje X como en el eje Y, por ser una revisión ortogonal, ahí vamos a ver vamos a considerar esas cargas accidentales, porque entramos en otra dinámica un tanto, pues no complicada, pero tiene también su chiste, ya no es una bajada de cargas, ya estamos considerando los elementos completamente horizontales. ¿Sí queda claro? Ok, ok. Bueno, eh, en esta ocasión tenía yo, nos quedan 10 minutos, creo que vamos a irle dejando hasta allí, porque el tema que viene es un tanto, pues no es largo, pero sí es más detallado el poderles Ok, explicar. arquitecto, sí quedó ¿En qué claro. consiste o qué vamos a Gracias. trabajar la próxima clase, muchachos? Miren, la próxima clase, pues vamos a ver cómo se van a configurar nuestros tableros de losas. Aquí tenemos la planta alta y tenemos ya una distribución previa de los tableros. Estoy identificando 5 tableros en planta alta del proyecto que vamos a trabajar o que vamos a tomar como referencia, ¿no? Y acá abajo tenemos precisamente algunos aspectos que tenemos que me van a permitir determinar cómo se va a configurar ese tablero, ¿no? Y cómo se va a comportar las cargas, dependiendo, ¿verdad? De la relación que yo tenga, ¿no? Entre los claros de cada tablero. Aquí M va a ser igual a la relación que voy a tener entre el claro largo y entre el claro corto, ¿no? Y esta relación, dependiendo de los valores que nos dé, aquí está, si esta relación, esta división me da igual a 1, mi losa va a ser exactamente cuadrada, ¿no? Algo que casi se logra en 3 tableros de este proyecto. Si en el caso 2, si esta división, el resultado es mayor que 1, pero menor que 2, mi configuración va a ser una losa en 2 direcciones, ¿no? Es una losa perimetral. Sus cargas se van a distribuir hacia los 4 lados, pero voy a tener un trapecio y voy a tener triángulos equiláteros, ¿no? Esto lo vamos a explicar el próximo miércoles. Y en el otro caso, en un caso muy especial, es cuando el lado largo y el lado corto va a ser igual o mayor que 2. Bueno, ¿qué quiere decir? Que voy a tener una losa en una sola dirección, ¿no? Y esa losa solamente va a transmitir su carga a este eje que está acá, a este, y a este eje. Ajá. Entonces yo tendría que armar en el claro largo y en el claro corto, pues nada más por temperatura, porque no se va a pandear, no se va a deformar demasiado este tablero. Es un tablero un tanto más sencillo de diseñar, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver el día miércoles. Vamos a trabajar con el análisis de áreas tributarias y era lo que quería yo avanzar el día de hoy, pero pues ya el tiempo sí nos absorbió un tanto los temas que teníamos. Quería yo avanzar el tema de las áreas tributarias, pero esto lo vamos a ver el día miércoles, que veríamos
literalmente 4 temas. Vamos a ver áreas tributarias, vamos a ver bajada de cargas. Quiero adelantarme con el diseño de losas macizas y también el diseño de traves, porque realmente el diseño estructural es muy fácil, el uso de las tablas. En caso, muchachos, de que no podamos abarcar los 4 temas, bueno, pues vamos a dejar que recordemos que en la última sesión tenemos nada más dos temas particulares que son a nivel demostrativo, ¿verdad? Y podemos retomar precisamente, podemos mandar el diseño de las traves, el tema número 8, al siguiente módulo de 3 sesiones. Entonces vamos a ir haciendo algunos ajustes en cuanto a los tiempos para que podamos ver literalmente todo. Entonces, pues hasta aquí vamos a dejar la sesión del día de hoy. ¿Sale, compañeros? Me gustaría saber si tienen ustedes preguntas, dudas. Creo que es el momento de poderlas responder. Adelante, Noé. De hecho, mañana no tenemos sesión. Mañana, fines de semana, no trabajamos ninguna sesiones. Recuerden ustedes en su temario que se les hizo llegar. Tenemos asignados 29, 30 y 1 de julio, ¿no? Arquitecto. De aquí nos estaríamos viendo hasta el día para mañana entonces miércoles, se va a checar, ¿no? lo que Estamos son áreas retomando el día tributarias, miércoles. bajada de cargas, ¿y cuál otro dijo? Salvo que ustedes quisieran que tuviéramos clases toda la semana, de lunes a viernes, pues me gustaría que me compartieran en el grupo de WhatsApp para poderme prevenir, para poderme programar, pero esta semana sí se me complicaría un poco, porque ya tengo actividades para el día lunes y para el día martes, trabajo de acá de la oficina. Entonces, sí se me complica un poquito, ¿no? Por eso están agendados de miércoles a viernes, 3 días por semana. ¿Estamos? Gracias, Noé. Entonces, para la sesión sería diseño de losas, el día miércoles, vean, el día miércoles tenemos áreas tributarias, y bajada de cargas. Eso es lo que vamos a ver el día miércoles. El día jueves vamos a estar viendo losas macizas. ¿Sí? Es que los tengo aquí por módulos. Okay, el día jueves vemos losas macizas y el día viernes vemos diseño para de traves. La sesión sería, o sea, sí vamos a tener el espacio suficiente como para poder ver el tema detalladamente sin tanta prisa, ¿no? Ahí para no confundirlos, el miércoles de la tercera semana estamos abordando muros de mampostería confinada. El día jueves de esa misma semana estamos viendo diseños de cimentaciones, diseño de cimentación de concreto, zapata intermedia y zapata de colindancia. El día viernes hacemos la revisión sísmica y la revisión por cargas verticales y diseño por sismo en el caso de los muros de mampostería. Y la semana 4, el día miércoles, que sería la última sesión, estamos vamos a revisar cómo vamos a configurar planos estructurales y especificaciones técnicas, o sea, de cómo vamos a interpretar, cómo voy a trasladar los resultados de las hojas de cálculo que les voy a hacer llegar a un plano en AutoCAD, ¿no? Y también vamos a conocer cuál es la manera en la que pueden ustedes elaborar sus propias memorias de cálculo. ¿Estamos? A usted. Bueno, entonces, jóvenes, pues les agradezco bastante. Veo que muchos
ya tuvieron algún problema con la señal o tuvieron ahí alguna situación. El día de mañana por la mañana les estaré enviando el enlace para que puedan ver precisamente de nueva cuenta el contenido en el canal de YouTube. ¿Estamos? Ok, arquitecto, Les gracias. agradeceré que me informen si en algún momento dado no pueden abrir el video. Eso para mí también es importante porque para ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, sin más ni más, pues que tengan una excelente noche, un excelente fin de semana y que Dios los bendiga. Nos vemos hasta el día miércoles, jóvenes. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor, en el transcurso de la semana estoy a sus órdenes. ¿Sale? Ahí a través del grupo. Les mando un abrazo, muchachos. Gracias, Arqui. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Luego, bonita noche. Gracias igualmente. Gracias. Hasta luego.